Tenemos el gusto de recibir al diputado nacional por Unión Cívica Radical, Miguel Base. Miguel, gracias por venir. No, gracias a ustedes, al contrario. Un viejo correligionario de programa, podríamos decir así, para inventarle ¿Cómo no? un adjetivo. Walter Brown, hincha de Boca, jefe de redacción cronista. Walter, muy contento. Feliz, la verdad que estamos en un buen momento. Muy bien, yo como hincha de Ferro llevamos 7 partidos sin perder, así que... Yo no tanto, porque soy hincha de Estudiantes y se nos están acercando, por lo que veo, así que... Bueno, tratemos de mantener entonces la cordura futbolística. Igual el que sobra en esta mesa soy yo, notablemente, ¿no? Pero bueno, por eso digo, no hablemos de fútbol, pero sí, Miguel, de un tema que la sociedad sigue de cerca, que es cierto que impacta solamente una franja muy corta de la vida laboral argentina, pero que tiene un peso anímico, te diría, como es el impuesto a las ganancias, un tratamiento en el Parlamento que no viene tan plácido como se imaginaba en un momento. Sí, primero es bueno decir que impacta nada más que en el sector que más gana en la Argentina, digamos que de todas formas es cierto que es un sector al que también hay que resolver el problema porque no solo porque es una promesa de campaña, que de hecho es una promesa de campaña, sino porque también es cierto que se producen todavía situaciones injustas y hay que modificar, por lo menos el tema de las escalas, hay que modificarlo rápidamente. Y estamos avanzando en esa dirección. Hay distintas propuestas, distintos proyectos, uno el del Frente Renovador, otro el del Frente para la Victoria, y el nuestro, que es el proyecto del Ejecutivo, con algunas reformas hechas en realidad en la Comisión de Presupuesto, y que desde nuestro punto de vista es un muy buen dictamen. Nosotros estamos mejorando el mínimo no imponible y estamos modificando las escalas, de manera de que el sector que gana entre 30 a 40 mil pesos en realidad está haciendo un aporte mucho menos importante que el que tenía que hacer. El que empieza a pagar el impuesto a la ganancia va a empezar a pagar también una suma muy baja. Me parece que estamos dando respuestas a la gran mayoría de los afectados por el impuesto a las ganancias y que al mismo tiempo estamos tratando de no desfinanciar al Estado, porque en realidad es absolutamente cierto que también tenemos que ser cuidadosos de la finanza pública, en el sentido de que no podemos de ninguna manera provocar una caída en la recaudación que sea demasiado impactante y que esto genere un incremento del déficit fiscal que todos sabemos en definitiva cómo termina en la Argentina. Por eso también estamos avanzando en el tema para beneficiar, digamos, a aquellos que pagan impuestos a las ganancias. Hemos avanzado en el tema de incluir alquileres para que se pueda también descontar el pago de los alquileres. Y estamos trabajando también en otros recursos como el tema, por ejemplo, de incrementar el impuesto al juego. Estamos trabajando de manera de dar respuesta a quienes pagan impuestos a las ganancias y no de financiar demasiado al Estado. Desde nuestro punto de vista, el costo fiscal que tendría nuestra propuesta está por encima de los 30.000, 32.000 millones de pesos. En el presupuesto del 2017 habíamos determinado, digamos, un costo fiscal para ganancias de 27.000 millones de pesos. Yo creo que vamos a superar en algo eso. Pero bueno, nos parece que las otras propuestas que existen en el Congreso superan por mucho más ese monto y nos parece a nosotros que es bastante difícil de sostener, ¿no? ¿Cuál es? En el dictamen oficial se ha incluido uno de los impuestos que se reclamaban en las otras propuestas, por lo menos la de Massa, ¿no? Que es el impuesto a los juegos, el impuesto a las tragamonedas. También se ha hablado de un impuesto a la renta financiera, un impuesto a la minería. En el estudio que ustedes realizaron a la hora de determinar el dictamen del oficialismo, ¿se obtenía la recaudación necesaria con esos otros impuestos para poder avanzar mucho más allá con la modificación del impuesto a las ganancias, como pedía Sergio Massa? No, en realidad no, y además
se le pidió incluso a la AFIP que hiciera un estudio en este sentido. El informe del propio titular de la AFIP fue en este sentido categórico, digamos, no coincidía con los cálculos que había hecho el Frente Renovador en su propuesta. La verdad es que es cierto incluso que se ha dicho en muchos discursos, en muchas oportunidades, que hay que avanzar en grabar estas actividades. Yo personalmente coincido, por ejemplo, en grabar la actividad de la minería, me parece que es importante. También es cierto que es algo que hay que coordinar bien con los gobernadores, porque esto también está vinculado con la inversión que hagan las empresas mineras en cada una de las provincias que tienen esta riqueza. Pero justamente del cálculo realizado se desprende de que no es suficiente como para resolver la cuestión tal cual se plantea en algunos otros proyectos. Por eso es que nosotros dijimos, bueno, tratemos de buscar un equilibrio, avancemos en mejorar la situación de quienes tienen que pagar impuestos a las ganancias, incrementando el tributo de algunas actividades, como en caso del impuesto al juego, y vayamos avanzando paso a paso, año a año, digamos, de manera de no producir hoy un costo fiscal demasiado alto, ¿no? Miguel, otro tema que hizo ruido, por lo menos en el ámbito político, es el tema de estos blanqueos o beneficios impositivos a familiares de funcionarios, ¿no? Me imagino que para el radicalismo esto fue también, no digo una situación incómoda, pero sí algo para ponerse a pensar, porque no había muchos de ustedes que estaban de acuerdo con esto. Sí, es una situación incómoda, claro que sí. Porque más allá del debate de fondo, yo creo que acá hay dos aspectos de considerar. Por un lado, lo instrumental o lo formal, si se quiere, que está vinculado con que de ninguna manera por vía decreto reglamentario se puede modificar el espíritu de una ley. Cuando se excluyó a los familiares, que en realidad la mayoría de los familiares no están excluidos, hay pocos familiares excluidos. Cuando se excluyó, lo que pasa es que son significativos. Sí, claro, pero cuando se excluyó a los familiares de la posibilidad del blanqueo, no se lo hizo por un error o por casualidad, se lo hizo después de un debate importante. Nosotros sostuvimos que había justamente que excluirlo. Argentina tiene una historia reciente, lamentable, de muchos hechos de corrupción. La verdad es que esta ley no podía aparecer sospechada frente a la opinión pública de qué era lo que estábamos buscando. En realidad estábamos buscando incrementar los recursos del Estado. Esta es la verdad. Nosotros avanzamos en esta ley del blanqueo porque necesitábamos incrementar la recaudación. Y entonces dijimos, bueno, que no queden dudas, que en realidad estamos trabajando en esta dirección, no estamos buscando hacerle favor a nadie que necesite blanquear capitales. Por eso dijimos, vamos a avanzar con estas limitaciones, y nos pusimos de acuerdo y avanzamos con esas limitaciones. Así es que yo creo que de ninguna manera el decreto reglamentario puede reformar o modificar el espíritu de la ley con el que fue sancionada la ley. Desde este punto de vista estoy en contra de que se avance en la dirección que ha marcado el Ejecutivo. Y por otra parte, me parece que en realidad, desde el fondo de la cuestión, también es cierto que en muchos otros países el blanqueo incluye la posibilidad de que blanqueen familiares. La verdad es que yo creo que no se puede hacer un planteo de igualdad ante la ley desde este punto de vista, porque esta es una ley de excepción. En realidad un blanqueo es una ley de excepción. Sí, no es lo normal. Claro, no es lo normal. Es una ley que permite a quien está en una situación irregular regularizarla. Y por mi cabeza también. Exactamente. Entonces, la verdad es que me parece que no hay derecho a este tipo de reclamo. Por eso me parece un error del gobierno avanzar en esta dirección, y nosotros hemos señalado que debe ser respetado el espíritu de la ley, ¿no? Walter. Hablando de los debates en los cuales el gobierno tiene interés que avancen con alguna de las leyes, y en los que ganó y los que perdió, ¿no? Uno observa que uno de los puntos que también le ha generado mucho conflicto y que todavía trata de sostenerlo es el de la reforma política, ¿no? La reforma electoral.
que finalmente, por una decisión partida desde el kirchnerismo y desde algunos gobernadores del peronismo, no llega a tratarse, por lo menos en sesiones extraordinarias en el Congreso. ¿Usted cree que esto va a cambiar el escenario? Ya habló Marcos Peña de la posibilidad de volver a insistir con el proyecto en unas extraordinarias de febrero, en alguna alternativa como para tratar de llegar a las elecciones con la reforma electoral. Yo creo que, la verdad es que creo que es bueno que avancemos en la reforma electoral. Me parece que la reforma electoral está orientada a transparentar el proceso eleccionario en la Argentina. Yo creo que es cierto que sobre todo en los grandes centros urbanos, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, existen irregularidades en muchas elecciones. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy del Partido Radical que en muchas oportunidades tiene que enfrentar situaciones complejas en algunos distritos del Gran Buenos Aires, en los que a veces es difícil hasta sostener la presencia de las boletas en el cuarto oscuro para los distintos partidos políticos. Así es que avanzar en la posibilidad del voto electrónico, de un sistema mucho más transparente, que nos dé garantías a todos los partidos políticos, pero que fundamentalmente le dé garantías al conjunto de la ciudadanía de que lo que vota realmente es lo que se cuenta y que no hay fraude que terminen desnaturalizando el proceso electoral, me parece que es bueno. La verdad es que creo que el Frente para la Victoria en el Senado se ha equivocado en esto. Yo no estoy de acuerdo con, o por lo menos la información que nosotros tenemos de técnicos, de especialistas en informática y en estas cuestiones que nos han hecho llegar justamente que es muy difícil que se pueda alterar el proceso desde lo informático, digamos, me hace pensar a mí que el Frente para la Victoria ha cometido desde este punto de vista un error en rechazar la ley en el Senado. Yo creo que no debería ser un elemento de ruptura, digamos, del diálogo con los otros partidos políticos, porque en la Argentina, en realidad, tenemos problemas graves que resolver vinculados con la pobreza, con la economía, con la reactivación económica, con el tema de las economías regionales, con cuestiones muy serias en las que tenemos que dialogar mucho, tenemos que encontrar comunes denominadores y por eso digo, no sería bueno que hiciéramos del tema de la reforma electoral un aspecto central que nos llevara a impedir una predisposición al diálogo. Pero me parece que entre todos tenemos que buscar las formas de ir avanzando en esa dirección porque creo que en realidad es una buena idea, es un buen proyecto, ¿no? Miguel, el presidente se puso un 8 en su primer año de gestión. ¿Y usted qué nota le pone? Bueno, yo sería yo entiendo que el presidente seguramente advierte las situaciones complejas que pasó en la gestión y claro, y encuentra que ha logrado resolver una serie de contradicciones, de problemas que, bueno, que lo ponían en una situación difícil. Yo creo que el gobierno efectivamente ha resuelto cosas importantes. Yo creo que, por ejemplo, resolver el tema de los holdouts fue un tema realmente importante, porque nos vinculó de nuevo financieramente al mundo, nos abrió la puerta a tener acceso al crédito internacional y era muy importante hacerlo. Yo creo que hoy si no lo hubiéramos hecho estaríamos en una condición mucho más dura en la Argentina desde el punto de vista económico-financiero. Creo que resolver el tema del cepo también fue importante porque era una limitación muy importante a la producción industrial en la Argentina. La verdad es que no teníamos condiciones para acceder al suministro de insumos en muchos casos. Así es que, bueno, yo creo que fueron cuestiones importantes. Creo que se avanzó en algunos otros temas que todavía no están mostrándose
con la importancia que tienen, como por ejemplo algunos beneficios para la pequeña y mediana empresa, que efectivamente desde el punto de vista legislativo ya se han consagrado, pero que todavía no están suficientemente, digamos, aprovechados. Se ha mejorado la situación de los jubilados, de aquellos jubilados que necesitaban recurrir a juicios para resolver la situación que padecían. En realidad yo creo que el gobierno ha hecho una cantidad de cosas importantes. Las respuestas no son las que hubiéramos esperado todos. En realidad nosotros todos esperábamos hoy contar con una economía con mucho más actividad. Seguramente el propio presidente sabe perfectamente esta situación. Pero bueno, en definitiva creo que venimos avanzando con un paso, o mejor dicho, los resultados llegan con más lentitud, de manera más lenta de la que nosotros hubiéramos esperado. Pero yo no podría calificar con un número. Me parece que un 8 es demasiado optimista. También entiendo que es el mensaje que tiene que dar el propio presidente de la República. Sí, digamos. no puede ser así. Claro, el Sí, propio presidente tiene que mostrar optimismo. Sí, claro. Y me parece que en realidad está bien que mostremos optimismo si al mismo tiempo mostramos responsabilidad, en el sentido de decir que estamos preocupados por la situación que tiene el país. Nosotros en la Argentina tenemos una cantidad de problemas graves que resolver y tenemos que no son producto de esta gestión, que son productos de la gestión anterior, y de la gestión anterior y de anteriores gestiones, porque en realidad hay muchos problemas que son consecuencia de muchos años, ¿no? Pero hay que abordarlos rápidamente con mucha responsabilidad. Walter. Y para el año que viene, que está por empezar, ¿qué nos puede llegar a esperar, Miguel? ¿Pasamos ya la etapa más difícil? ¿Va a haber una recuperación o todavía quedan muchas de estas cuentas pendientes por resolver para que la Argentina empiece a moverse hacia adelante? Yo creo que la etapa más difícil ya pasó, de eso no tengo ninguna duda. Yo creo que la etapa más difícil fue justamente la que se produjo como consecuencia de estas cosas que decíamos. El día que se terminó con el cepo, produjo una estampida en los precios que a lo mejor no debería haberse dado. En muchos casos seguro que no debería haberse dado, pero bueno, realmente se dio y esto produjo un incremento de la inflación, me parece a mí inesperado, en el gobierno. Creo que se viene un tiempo de recuperación lenta. El proceso inflacionario, si bien todavía tenemos una inflación y hay una pelea constante todos los meses para ver cuánto asciende la inflación, lo cierto es que es evidente que en los últimos meses ha habido una caída muy, pero muy importante de la inflación. Yo creo que esto va a seguir de esta manera y creo que el año que viene va a ser un año en el que probablemente de manera moderada, pero va a rebotar la economía. Yo creo que va a haber una recuperación de la economía, va a haber una recuperación del mercado interno. Creo que se va a empezar a ver los frutos o los resultados de la obra pública. La obra pública también viene demasiado atrasada, me parece a mí, ahí sí, por una cuestión vinculada con la gestión. No digo que haya sido un error de gestión, pero digo que hay que apurar la gestión en materia de obra pública. Cuando uno habla con algunos funcionarios del gobierno, dicen que en definitiva había un tratamiento tan complejo en el gobierno anterior de la obra pública, con tanta obra sin pagar, con tanta licitación con irregularidades y cuestiones que había que resolver, que todo eso hizo que se tuvieran que tomar mucho tiempo para mejorar el funcionamiento de esas cosas. Bueno, pero me parece que rápidamente hay que poner en marcha la obra pública en todo el país y que esto va a tener un resultado en el mercado interno y que después van a empezar realmente a producirse las inversiones, pero las inversiones siempre llevan más tiempo. O por lo menos la recuperación económica a partir de las inversiones lleva más tiempo, porque es cierto que viene la inversión y después hasta que esto se traduce en más puestos de trabajo, bueno, lleva más tiempo. Por eso es que me parece que es fundamental la obra pública, pero yo creo que rápidamente eso se va a poner en marcha, ¿no? Miguel, gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Walter, también muchas gracias. A ustedes gracias por estar allí. Recuerden que el sábado es el Día de la Democracia, 10 de diciembre, ¿no? Ojalá una fecha que nos permita reflexionar a todos en el rol que nos toca, a ver qué estamos haciendo o no para construir la Argentina que soñamos. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.